Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Prevención TV en su 9ª temporada en el aire. Y hay veces que hay temas que surgen en forma totalmente inesperada. Algunos surgen de consultas de ustedes, otros los impone la actualidad, otros esa misma actualidad cuando de golpe y porrazo pasa lo que ha pasado en este último tiempo, que un medicamento muy conocido, hipotensor ese medicamento, que responde o que llevan varias marcas, tiene en el país, ha sido retirado de las farmacias la mayoría de esas marcas. Ese medicamento es el Valsartán, es un hipotensor muy conocido y muy eficiente, y luego de un breve corte vamos a explicar con Javier qué pasó, por qué hay que estar atentos siempre a esas cosas que uno dice de los genéricos, que por ahí son programas aburridos, pero no tanto cuando empiezan a pasar esta serie de cosas. Entonces luego de un breve corte vamos a tratar de explicar qué ha pasado con esto. Bueno, tal cual lo que planteó Fernando en el bloque inicial del programa, hoy vamos a hablar de un problemita que surgió hace muy poco tiempo, que es el Valsartán. El Valsartán es una droga, como dijo Fernando, para bajar la presión, es uno de los antihipertensivos, yo le diría que en este momento es uno de los que tiene mayores prescripciones, se asocia a otra medicación como la amlodipina, con diuréticos, hay muchas variantes de esto, pero bueno, surgió un inconveniente que uno pudo pesquisarlo porque esas casualidades, tenía un paciente justo en España viajando y me manda un correo al teléfono diciéndome que, ojo doctor, mire que acá en España están sacando el Valsartán porque provoca cáncer, me dice. Bueno, entonces me dice, ¿qué hago? Un paciente que estaba tomando una dosis muy importante de Valsartán. Estaba tomando 320 miligramos, que no es una dosis pequeña. Ustedes imagínense que el Valsartán viene desde 80 miligramos, 160 y 320. O sea que era una dosis importante. Entonces yo no tenía ninguna comunicación oficial de nuestra entidad, que es regulatoria, que es el ATMAT nuestro. No había ninguna comunicación al respecto. No había nada en la Sociedad de Cardiología, no se conocía absolutamente nada de esto. Entonces, bueno, mi consejo a ese paciente, y es el consejo que también les quiero transmitir a ustedes, que la droga sigue siendo tan efectiva como antes y no provoca absolutamente nada. La droga no tenía nada que ver con esto que se planteaba como un potencial riesgo de tener un cáncer. Mi respuesta hacia el paciente es: no suspendas la droga, porque evidentemente no te va a provocar un cáncer, pero si vos dejás de tomarla a una dosis tan importante, lo que sí te puede provocar es un accidente cerebrovascular por un pico hipertensivo. Entonces, bueno, investigando, vemos, me meto en páginas españolas para consultar, y efectivamente había un problema con el Valsartán, que no era un problema con la droga en sí, sino con un excipiente que tenía que ver con un proveedor de China. O sea, la droga no tenía inconveniente, pero sí el excipiente que le ponían a la droga venía con una sustancia potencialmente, todavía tampoco está demostrado claramente que pueda ser cancerígena, potencialmente que ese excipiente podía generar algún problema de salud tipo cáncer. El excipiente es la sustancia que usted necesita para que el Valsartán pueda ser presentado como una pastilla.
¿Mm? Es decir, como bien dice Javier, talco, azúcares, distintas sustancias que son necesarias para poder ensamblar ese valsartán en una pastilla. ¿Qué había pasado en España? Habían retirado todas las marcas que utilizaban el valsartán, salvo la droga original de Laboratorios Novartis, que corresponde que lo digamos, y otra más que no trabajaban. Por supuesto, la droga original no tenía absolutamente ningún inconveniente porque su producto, la elaboración del producto, el excipiente, era totalmente distinto, es la droga original, por lo tanto no trabajaban con ese proveedor de China, y había otro laboratorio también que tenía su propia producción de valsartán sin ese proveedor, y fueron las únicas dos marcas que no fueron retiradas del mercado. Quiere decir con esto, para darle tranquilidad a todos ustedes, porque muchos de los que están viendo el programa seguramente están tomando el valsartán y recién se están enterando de esto, si bien tuvo mucha difusión por los medios públicos. Entonces nos planteamos con Fernando, bueno, nosotros tratamos de transmitirles a ustedes conceptos sobre las medicaciones, cómo tomarlas, cómo mantenerlas, cómo comprarlas, esas medicaciones. Entonces nos pareció oportuno este ejemplo como para hacer hincapié en lo que nosotros siempre tratamos con ustedes, es que su médico le prescribe un remedio, una medicación, la cual tiene un laboratorio atrás que respalda eso. Por lo tanto, es esa marca la que nosotros nos hacemos responsables por los efectos que provoca el remedio. Ahora, si el farmacéutico por algún motivo no tiene el medicamento que nosotros prescribimos, que puede ser el original o puede ser una copia, que en nuestro país hay laboratorios con muy buena calidad en la fabricación de remedios, es más, muchos de ellos exportan hacia el exterior desde la Argentina, quiere decir que tienen un control de calidad importante, porque para que la Comunidad Económica Europea acepte ese tipo de medicamentos realmente tiene que pasar por controles muy estrictos. Entonces, las copias que hay en nuestro país, aparte de las drogas originales, son de altísima calidad, dependiendo un poco de los laboratorios a los cuales nosotros podemos tener acceso o conocimiento del proceso de fabricación de los medicamentos. Por eso prescribimos determinadas marcas. En relación a lo que dice Javier, en la Argentina pasó una cosa parecida. El ANMAT terminó notificando esto con bastante demora en relación a España, pero hoy por hoy la mayoría de las marcas de valsartán han sido retiradas de las farmacias locales. Entonces usted va a llegar a la farmacia, quiero esto, no hay, no están proveyendo, no está en droguería, vaya a ver a su cardiólogo qué le quiere dar. Es decir, acá hoy por hoy lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó lo de China? Bueno, es muy simple. La marca original siempre, desde que se investigó hasta hoy, se hizo en Suiza y en distintos laboratorios europeos que dependen de ese laboratorio madre que es Novartis. Pero se venció la patente. ¿Cuántos años se necesitan para que se vence una patente? 12 años. 12 años. Entonces, y se venció hace varios años. O sea, estamos hablando de una medicación que lleva fácil en el mercado 2 décadas y media o más. O sea, está ampliamente probada. Pero ahí es donde entran a jugar las copias, ahí es donde entran a jugar cómo se hace la pastilla por ahí para abaratar costos, y ahí es donde entran proveedores que, por ejemplo, pueden ser China, la India, Pakistán. Les puede resultar muy raro escuchar hablar de esto en estos países, pero es lo habitual para todo tipo de medicación una vez que se ha vencido eso que se llama patente. Por lo tanto, nosotros, como hemos hecho varios programas, decimos que un genérico, por definición, es cuando vencida esa patente, los 12 años, se le pide autorización al ente regulatorio, en este caso al ANMAT o a la FDA de los Estados Unidos o al de la Comunidad Económica Europea, que vencida la patente uno quiere elaborar un producto similar a la droga original. Para que ese producto sea un genérico de verdad, tiene que tener absolutamente la misma calidad que la droga original. Esto quiere decir que tiene que tener la misma bioequivalencia, que es la misma cantidad de miligramos que tiene la droga original, y tratar de que los excipientes que uno le agregue al producto tengan la biodisponibilidad. Quiere decir que el remedio llegue a donde tiene que llegar, porque muchas veces se hace el control nada más de la bioequivalencia, es decir, cuántos miligramos tiene ese producto, y sí, este tiene el mismo producto, pero la llegada del producto es distinta en uno a otro.
para que ese medicamento sea autorizado como un genérico, tiene que tener una biodisponibilidad, y una biodisponibilidad quiere decir como que se distribuye en el organismo, en el órgano donde tiene que actuar, y en la misma cantidad de miligramos. Entonces recién ahí nosotros hablamos de un genérico. Por lo tanto, en la Argentina, como no hay régimen de patente, salvo para algunos productos muy excepcionales que salen con patentes y que tienen que respetar los 12 años que tiene el laboratorio que investigó la droga, y esto tiene un porqué. ¿Por qué son 12 años que tenemos que darle a un laboratorio para que los demás puedan comercializar? Porque hay un proceso de investigación atrás de esto. Un proceso de investigación que, para que usted tenga una idea, empieza en un laboratorio, encontré una molécula X que por sus características puede servir para tratar la hipertensión. Bueno, fantástico. Eso lleva un periodo de evaluación de mucho tiempo que empieza con animales. Lo más parecido posible a un ser humano puede ser un mono, pero no necesariamente. Hay veces que hay etapas en ratas, en monos y en otros animales. Después viene una etapa que lleva también un tiempo, y cuando hablamos de tiempo estamos hablando de años, que son voluntarios sanos. Sí, usted es un tipo sano, lo llama al laboratorio, necesitamos probar esta droga. ¿Usted va a probar si me baja la presión? No, yo voy a probar que no le haga mal, primero. Y para eso entonces a ese individuo se le paga. Por ejemplo, como se han pagado los estudios experimentales previos en monos, como se han tenido que pagar a científicos que entiendan el tema y demás. Superamos la etapa de voluntarios sanos, ahí recién empiezo a probar en pacientes realmente hipertensos. Y tengo que probar que además funcione, porque a lo mejor es muy segura, no hace mal, pero no baja la presión. Y entonces todo a foja cero y empezar de vuelta. Supongamos que esa etapa también la haya superado, recién ahí van los estudios masivos que también llevan años para incorporar una cantidad de pacientes que me permita decir, sí, esto funciona. Bueno, nos están haciendo señales. Sí. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito más de este tema y vamos a hablar en general de cuáles son los recaudos en el momento de consumir los remedios, cómo conservarlos, etcétera, etcétera. Así que breve corte, no toque el control remoto y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte, estamos hablando de un problemita que surgió con una molécula que es el valsartán, que es un antihipertensivo muy utilizado, y que el problema no era la molécula, que quede claro, porque por ahí alguien que está tomando el valsartán dice, pucha, a ver si estoy tomando un medicamento que me trae otro tipo de problemas. Pero te han llegado, a mí me han llegado pacientes de consultorio que sabían y me sí, venían a preguntar, alarmadísimos, y bueno, lo que por supuesto tienen que hablar con su profesional, con su médico de confianza,
porque él le va a saber dar las explicaciones respectivas de esto. Es decir, no era un problema de la droga, como dijo Fernando, era un problema del excipiente, y el excipiente comprado en un lugar que era China, en una droguería, que esa droguería, por otro lado, tenía aprobaciones de la FDA, de la Comunidad Económica Europea, pero bueno, puede fallar algo y se detectó en ese excipiente alguna sustancia potencialmente peligrosa para generar algún cáncer. Hay que decir algo, Javier lo termina de decir bien, ese excipiente es potencialmente Potencialmente, peligroso. Es no decir, es 100% de confirmación. no hay 100% de confirmación. Y si la hubiera, tampoco significa que esto afecta al 100% de los que recibieron esa medicación. Es una minoría, muy minoría, a la que puede tener el problema, pero bueno, todos son pacientes. No nos podemos escudar con que solamente le va a pasar al 0,5%. Cuando uno lleva eso a números absolutos es una cifra catastrófica igual. Entonces, tengan presente eso. Primero potencial, no sabemos en realidad y sigue sin saberse. Entonces, está bien retirar todo y volver a empezar si uno tiene dudas. ¿Es lo correcto? Es lo que hay que hacer. Supongamos que sí, que esto se confirma. ¿Necesariamente van a tener cáncer de pulmón todos aquellos? No, porque para eso hay un periodo de exposición, hay una cantidad, es decir, hay una cantidad en cuanto a tiempo, hay una cantidad en cuanto a miligramos y hay una susceptibilidad individual. Así como hay gente que va a desarrollar fumando sí o sí cáncer de pulmón, hay otros que no van a tener cáncer jamás y desarrollarán EPOC, enfermedad coronaria, otras cosas. Es decir, hay una serie de marcadores individuales que a su vez nos hacen más o menos susceptibles a los efectos de este tipo de problemas. Por otro lado, los excipientes es una parte mínima del comprimido, no tiene nada que ver, la droga está inalterada, lo que sí es ese talco o ese recubrimiento o la protección por fuera de la medicación que se le da, eso es lo que es el excipiente que constituye un comprimido. Por lo tanto, de esa pequeña porción que recubre al comprimido es donde había surgido este problema, y ante la duda, sin tener confirmación de nada, el ADMAT retiró la medicación en la Argentina. Obviamente algunos laboratorios que no trabajaban con ese proveedor, obviamente siguieron trabajando normalmente, pero otros tuvieron que retirar absolutamente todas las muestras si trabajaban con ese proveedor chino, que el ADMAT tiene que saberlo. Por lo tanto, los laboratorios conscientemente y preservando las buenas prácticas médicas y la calidad de los laboratorios y el buen nombre de los laboratorios nacionales, retiraron del mercado. Y por supuesto, si ahora ustedes van a comprar el Valsartán, créanme que ya han reemplazado todo. Toda la medicación que estaba con ese proveedor chino fue retirada del mercado, tanto lo que estaba en farmacia como las muestras, obviamente se retiraron absolutamente, con lo cual nos garantizamos que todos los laboratorios que hoy día están produciendo el remedio no tienen ningún inconveniente para que ustedes lo puedan tomar y no tengan ninguna duda al respecto, porque obviamente que está en juego el prestigio de esos laboratorios y son laboratorios sumamente prestigiosos acá en la Argentina. Así que bueno, como había surgido una falencia con este excipiente, se decidió retirarlo ante las pequeñas o a la sospecha de algo que podía traerle consecuencias a los pacientes. Lo primero que se hizo fue suprimirlos, eliminar, sacar del mercado a aquellos que podían tener contacto con ese proveedor chino. Y ya automáticamente lo que está funcionando de Valsartán ahora en la Argentina es absolutamente tranquilos, no tienen ningún problema, no genera absolutamente ningún inconveniente y está perfectamente chequeado y regulado por nuestro organismo de regulación, que es el ADMAT. Así que quédense tranquilos. Bueno, y aprovechamos también para dejar de hablar del tema del Valsartán, pero sí vamos a hablar de las drogas en general. Hay una cosa que ustedes deben saber, porque muchos de ustedes utilizan los pastilleros como organizadores de los medicamentos que tienen que tomar a lo largo del día. Y ustedes fíjense que en las cajitas nos dice la temperatura en la cual tenemos que conservarlos. Hay veces que los medicamentos vienen revestidos con aluminio. Eso es porque por la luz solar y aparte la humedad puede interferir sobre la calidad del producto. ¿Y nosotros qué hacemos? Involuntariamente, sin saberlo,
agarramos, sacamos el comprimido y lo ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, una medicación de toma diaria, y ese está en un lugar que no vamos a tener la protección de la humedad, no vamos a tener la protección de la luz solar, por lo tanto ese comprimido va a ir perdiendo sus propiedades. No quiere decir que no le vaya a hacer nada de efecto, pero seguramente la medicación que ustedes van tomando a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, que estuvo expuesto a la luz y estaba en un comprimido con un blister de aluminio que lo preservaba de la luz, no va a tener la misma calidad que el producto adentro de su comprimido. Por lo tanto, lo que yo les quería transmitir era que ustedes tienen que agarrar esos dispensadores, está muy bien que lo hagan para ordenarse, pero tienen que recortar con una tijera el comprimido y tienen que poner el comprimido con su envase original en el organizador. De manera tal de que ese remedio, cuando ustedes lo van a ingerir, lo apretan y lo toman en ese momento y el efecto va a ser pleno del remedio sin ninguna interferencia, ni de humedad ni de la luz solar. La otra cosa que es importante, ustedes normalmente los medicamentos se les indican con horarios o en alguna secuencia. Todos aquellos que son hipotiroideos saben muy bien que lo primero que hay que tomar es la famosa T4 o levotiroxina. Los que no lo son, pero tienen protección gástrica, saben que lo primero del día es la protección gástrica, sea justamente ranitidina, omeprazol, lo que fuere. Y si se combinan las dos cosas, va siempre primero la levotiroxina y separada en el tiempo la protección gástrica. Pero acá hay otro detalle que es importante porque mucha gente toma omeprazol, por ejemplo, porque toma muchas pastillas. Y debieran saber que, por ejemplo, también ese omeprazol puede hacer que algunas pastillas no se absorban como deben. Entonces, corremos el riesgo, si no consultamos con el médico a cargo, de creyendo hacer las cosas bien, estamos inactivando algo que en definitiva no sería útil. Entonces, también es un tema para preguntar cuando uno toma pastillas rutinariamente, ¿por qué tomo esto, tomo el otro? Porque como tomo muchas pastillas, el doctor me recetó el omeprazol. Y a lo mejor me recetó el omeprazol hace 5 años, yo cambié de pastillas, seguí tomando, nunca más consulté. Y hay medicaciones, por un lado, de las cuales se debe descansar, y por otro lado pueden influir en la absorción de otras. Entonces, es un tema importante cuando uno empieza a cambiar pastillas, revisar aquello que viene tomando de hace años y saber si corresponde o no, o si se altera o no, en definitiva, la absorción de otras cosas que necesito. Lo que está diciendo Fernando es que hay interacciones entre un remedio con respecto al otro y que por ahí un remedio inhibe el efecto terapéutico que uno pretendía en el otro. Eso se llaman interacciones farmacológicas. Por lo tanto, es muy importante cuando ustedes van a ver a un nuevo especialista, lo que sea, llevar todo el listado de la medicación que están tomando, porque puede darse el caso de que algunos de los remedios que le va a dar el nuevo especialista que lo va a ver, pueden tener un trabajo de inhibición o de interacción, o potenciar el efecto, o disminuir el efecto. Eso depende de los casos, depende de las interacciones, depende del tipo de medicamentos que vamos a tomar. Puede haber diferencias importantes, así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la prescripción, cuando alguien le va a dar entonces yo decirle, mire doctor, yo estoy tomando tal y tal y tal medicación, con esta cronología, si usted me va a incorporar un medicamento, tiene que saber que yo estoy tomando esto, para ver si ese medicamento nuevo que me están recetando tiene alguna interacción, algún efecto beneficioso o algún efecto desfavorable con la medicación que yo estoy tomando habitualmente. Bueno, se nos fue el programa, así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. No voy a decir, como siempre, espero que les haya gustado, en todo caso espero que les haya quedado claro, que no es exactamente lo mismo. Claro, que haya servido para aclarar las dudas. Correcto. Cualquier cosa, como siempre, las redes sociales para preguntar, aunque a esta altura virtualmente todos los clínicos y cardiólogos de la zona están al tanto del tema y cómo manejarse. Así que sus mismos cardiólogos de cabecera, sus clínicos de cabecera pueden contestar con toda tranquilidad esto. Sin más que esto, les agradecemos la fidelidad, como siempre, a ustedes y a los sponsors, de continuar ahí después de tantos años y los esperamos dentro de una semana en una nueva emisión de Prevención TV. La verdad nos encanta hacer este programa, lo hacemos con muchísimo gusto y bueno, a todos ustedes que tengan una excelente semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.